¿Por qué las personas inteligentes rehuyen la vida social? La filosofía de Schopenhauer. Antes de adentrarnos en las profundidades de la mente de Schopenhauer, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has apartado de una habitación llena de gente? No porque no te gusten las personas, sino porque algo en tu interior susurró. Esto no es todo. Hay algo más real, más significativo que esto. Si alguna vez has sentido esa extraña disonancia en situaciones sociales, una silenciosa desconexión, un deseo de soledad, no por arrogancia, sino por una intuición de que las verdades más profundas de la vida se encuentran en otro lugar, entonces no estás solo. De hecho, estás al borde de una de las ideas filosóficas más radicales que se han planteado sobre la inteligencia, la soledad y la condición humana. Nadie articuló esa verdad de forma más directa y honesta que Arthur Schopenhauer. Schopenhauer, a menudo llamado el filósofo del pesimismo, no solo aceptaba la soledad, la veneraba. Para él, el rechazo de la vida social no era un defecto de la mente inteligente, era su consecuencia natural. ¿Por qué? Porque las personas inteligentes, argumentaba, ven a través del velo. Reconocen la superficialidad de las interacciones humanas habituales, la naturaleza teatral de los rituales sociales y las interminables conversaciones triviales que giran en torno a la verdad sin llegar nunca a tocar. Para la persona inteligente, esto no solo resulta aburrido, se siente como un engaño. La vida es corta y el tiempo es valioso. Y entonces, la pregunta se vuelve, ¿por qué desperdiciarlo en superficialidades? Ahora, hagamos una pausa aquí. Esto no es un argumento contra la conexión humana. Schopenhauer no defendía el misantropismo, defendía la autenticidad. Creía que la mayoría de las interacciones sociales son impulsadas no por amor o curiosidad, sino por el ego, por la necesidad de parecer ingenioso, superior, deseable e importante. Para alguien con profunda inteligencia e introspección, esta constante actuación resulta insoportable. La persona inteligente ve la vida social como un escenario donde todos interpretan un papel. Y cuanto más consciente eres del guión, más difícil se vuelve fingir que es real. Schopenhauer escribe: cuanto más un inteligente es un hombre, menos misteriosa le parece la existencia. Piensa en ello. Cuanto más superficial es tu pensamiento, más cómodo te sientes con la vida en la superficie. Pero para quienes piensan profundamente, que cuestionan la existencia, que reflexionan sobre el sufrimiento, la mortalidad y el tiempo, la conversación cotidiana se convierte en una especie de ruido, distrae de la señal. Cuanto más profundo es el silencio que oyes dentro de ti, más insoportable se vuelve el ruido exterior. Haz clic en suscribirte a este canal para descubrir más perspectivas profundas. ¿Alguna vez has estado en una conversación y de repente has sentido que estabas viendo una obra de teatro en vez de participar en algo real? Como si las palabras que se pronunciaban fueran predecibles, ensayadas y vacías. Eso no es cinismo, es percepción. Significa que estás despertando. Y lo que nos dice Schopenhauer es que despertar a menudo significa alejarse, pero la soledad no es estar solo. De hecho, Schopenhauer sostenía que la mente inteligente es más auténtica cuando está sola, no porque odia a los demás, sino porque ya no los necesita para sentirse completo. En soledad, la mente puede pensar libremente, leer profundamente y crear significados sin interrupciones. La persona inteligente no rechaza la vida social porque no pueda manejarla. La rechaza porque ha superado esa etapa. Ha vislumbrado algo más sagrado, el mundo interior. Ahora, aquí es donde profundizamos aún más. Schopenhauer creía que la mayoría de las personas temen la soledad porque temen enfrentarse a sí misma. Estar solo es afrontar la verdad sin filtros de tu propia mente. Y para muchos, eso da miedo. Pero la persona inteligente, dice él, finalmente aprende a amar ese encuentro consigo misma. Volver la mirada hacia adentro es iniciar el verdadero viaje, no el viaje del estatus, el éxito o la escalada social, sino el del autodescubrimiento. Y ese viaje, aunque solitario, nunca es vacío,
No olvidemos que Schopenhauer fue un hombre que vivió gran parte de su vida en autoaislamiento. No se casó, desconfiaba de las multitudes, caminaba solo y leía obsesivamente. Y lejos de sentirse insatisfecho, encontró en esa vida interior una suerte de verdad que el mundo social nunca podría ofrecer. Vio que la mayoría de las personas viven hacia afuera, buscando distracción, entretenimiento y validación. Pero la persona inteligente comienza a vivir hacia adentro, buscando entendimiento, coherencia y paz. Pero aquí tienes una pregunta para ti, y puede que sea la más importante que te hagas hoy. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste verdaderamente solo? Y no solo físicamente, sino mental y espiritualmente. ¿Y qué encontraste allí? ¿Fue vacío o fue algo sagrado? Porque en el corazón de la filosofía de Schopenhauer está esta idea. La soledad no es un castigo, es un privilegio. Un espacio donde la mente puede dialogar consigo misma, donde el alma puede respirar, donde las ilusiones de la sociedad se desvanecen y algo auténtico comienza a emerger. Y sí, se necesita valor, se requiere la disposición para enfrentar el silencio. Pero en ese silencio, la mente inteligente no se marchita, despierta. El dolor de comprender por qué la inteligencia y el sufrimiento son inseparables. Si la soledad es el hábitat natural de los inteligentes, entonces el sufrimiento es el compañero inevitable. Schopenhauer no solo sugirió esto, lo afirmó como una verdad inquebrantable de la existencia. Conocer en profundidad es sufrir profundamente, no porque la inteligencia empeore la vida, sino porque revela la vida con mayor honestidad. La persona inteligente argumentaba, está maldita, o quizás bendecida, con una conciencia que la mayoría nunca alcanza. Ven lo absurdo, lo efímero, el caos y el hambre constante que definen la existencia humana. Y una vez que lo ves claro, no puedes dejar de verlo, el velo ha sido levantado. Schopenhauer sitúa el sufrimiento en el mismo centro de la vida. Según él, nuestra existencia está impulsada por una fuerza insaciable a la que llamó voluntad, un impulso ciego e irracional que subyace a todo. Es la razón por la que deseamos, anhelamos, perseguimos y nos aferramos. Pero hay un truco, la voluntad nunca puede satisfacerse. En el momento en que se cumple un deseo, otro lo reemplaza. Y este ciclo, interminable, crea lo que él veía como la estructura trágica de la vida. Breves momentos de satisfacción rodeados de largos periodos de anhelo, frustración y dolor. Para la mayoría de las personas, este ciclo es simplemente la vida normal, pero la persona inteligente lo ve con claridad. Reconocen el patrón, y lo que usualmente sigue es la desesperación. Esta es la razón por la que la inteligencia y el sufrimiento a menudo van de la mano. Cuanto más claramente entendemos la naturaleza del mundo, más difícil es encontrar consuelo en sus ilusiones. Schopenhauer escribió, un hombre solo puede ser él mismo cuando está solo, pero también sabía que, en esa soledad, muchos encontrarán la crudeza del sufrimiento, no solo el dolor personal, sino el sufrimiento existencial. El sufrimiento de estar consciente en un mundo que parece, en el mejor de los casos, indiferente y, en el peor, cruel. ¿Alguna vez has sentido ese peso? Esa extraña pesadez que no viene de un hecho concreto, sino de la conciencia de que todo es efímero, que tus alegrías son temporales, tus relaciones finitas y hasta tus mayores logros serán olvidados. Eso no es depresión, eso no es disfunción, eso es claridad. Y eso es exactamente lo que Schopenhauer consideraba que las personas inteligentes deben afrontar. Cuanto más entiendes la naturaleza de la realidad, más sufres, no porque estés roto, sino porque estás despierto. Pero aquí es donde se pone interesante. Schopenhauer no se detuvo en la desesperación. Creía que la misma conciencia que provoca sufrimiento también puede llevar a la liberación. Una vez que vemos que la voluntad, la fuerza que nos impulsa a querer constantemente, es la fuente de nuestro dolor, podemos empezar a desapegarnos de ella. Podemos comenzar a decir que no a la vida, sino a la ilusión. Podemos comenzar a vivir de manera más simple, más tranquila, más consciente, no buscando placer constante, sino quietud interior. Piensa en eso.
Y si tu sufrimiento no es señal de que algo anda mal contigo, sino un indicio de que estás comenzando a trascender lo trivial, lo superficial, lo falso. ¿Y si el dolor es el precio de la sabiduría? Schopenhauer afirmaría que no solo es cierto, sino necesario. La mente inteligente debe atravesar el sufrimiento como el oro atraviesa el fuego, se purifica con él, se despoja de ilusiones, se vuelve auténtica. Por eso muchas personas muy inteligentes parecen melancólicas, incluso cuando no hay nada visible que indique problema alguno. No solo reaccionan ante sus propias vidas, están respondiendo a la vida misma. Llevan el peso de la conciencia y, sin embargo, en esa carga hay una dignidad serena, la dignidad de quien ya no es engañado, que ya no persigue fantasmas. Alguien que puede sentarse en silencio, no porque no tenga nada que decir, sino porque ha entendido que la mayoría de las palabras son distracciones que ocultan verdades más profundas. Así que, permíteme preguntarte, ¿de qué ilusiones sigues aferrándote para evitar el sufrimiento? ¿Y qué podría pasar si las sueltas? No para caer en la desesperación, sino para caer en la verdad, una libertad fuera de la multitud. Por eso, el desapego es la máxima rebelión. Existe una revolución tranquila que no ocurre en las calles, ni en los escenarios, sino en el alma de un individuo despierto. Comienza en el momento en que miras al mundo no con desdén, sino con claridad, y te das cuenta de que la mayoría de lo que la gente persigue, defiende y obsesiona no importa. Reconocimiento, aprobación, influencia, incluso amor, cuando se filtran a través de la lente del ego y el apego, se convierten en cadenas. Como Schopenhauer, con su insaciable agudeza, reconoció que para ser verdaderamente libre, uno debe desapegarse no de la vida misma, sino de las ilusiones que la sociedad adora. En este desapego reside una libertad tan profunda que casi resulta peligrosa. Schopenhauer veía a la multitud, al colectivo, a las masas, no como algo maligno, sino como algo ciego, guiado no por la verdad, sino por el impulso, el instinto y la voluntad. Y la multitud, en su opinión, exige conformidad. Te presiona para que sonrías cuando quieres gritar, para que aplaudas la mediocridad, para que sacrifiques tu mundo interior a cambio de una validación externa. Pero la persona inteligente comienza a ver esto por lo que es, una actuación, una danza de máscaras. Y cuando ves la danza, tienes dos opciones: unirte y olvidarte de ti mismo, o apartarte y arriesgarte a estar solo. Pero aquí está la paradoja: apartarte no te aísla, te libera. El desapego no es apatía ni insensibilidad, es la negativa deliberada a permitir que tu identidad sea dictada por las opiniones y deseos de los demás. Es el acto radical de elegir tus propios valores, tu propio ritmo, tu propio camino. Y en una sociedad adicta a la atención, a la aprobación y a la estimulación constante, este tipo de independencia es nada menos que una rebelión. Piensa en cuánto de tu vida ha sido moldeada por las expectativas ajenas. La ropa que llevas, las opiniones que sostienes, las metas que persigues, cuánto de eso es realmente tuyo y cuánto es prestado, absorbido de una cultura que nunca se preguntó quién eres realmente. Schopenhauer nos invita a hacer esa aterradora y bella pregunta: ¿qué parte de tu vida se derrumbaría si dejaras de fingir? El desapego no significa rechazar todo, significa elegir lo que realmente importa. Significa pasar menos tiempo buscando admiración y más tiempo contemplando la verdad, menos tiempo haciendo contactos y más tiempo leyendo, menos tiempo desplazándote y más tiempo pensando. No se trata de escapar del mundo, sino de comprometerte con él en tus propios términos. Y eso, creía Schopenhauer, es la única manera de preservar tu alma en un mundo que intenta constantemente diluirla. A menudo enfatizaba que cuanto más inteligente es una persona, más valora la riqueza interior frente a la exhibición exterior. La multitud puede perseguir símbolos de estatus, pero los sabios buscan la armonía interior. La multitud puede encontrar emoción en el chisme, pero los sabios hallan paz en el silencio. La multitud puede medir el éxito por cuántos conocen tu nombre, pero los sabios lo definen por la profundidad
con la que te conoces a ti mismo. Y esa es la verdadera rebelión. No gritar más fuerte que el mundo, sino volverte tan silencioso que el ruido del mundo ya no te afecte. Pero el desapego es difícil. Significa alejarse de los elogios fáciles. Significa decepcionar a las personas que pensaban que te conocían. Significa encontrar consuelo en la soledad cuando el mundo te dice que estar solo es un fracaso. Significa confiar en que tu brújula interior, por más silenciosa que sea, es más fiable que las voces más ruidosas del exterior, y eso requiere valentía. Así que pregúntate, ¿cómo sería tu vida si dejaras de actuar para la multitud y comenzaras a vivir para la verdad? ¿Qué ganarías si soltases todo lo falso, aunque te costara todo lo familiar? Porque al final, la libertad no se encuentra en pertenecer a muchos, se encuentra en pertenecer a ti mismo. Y eso, diría Schopenhauer, es la única pertenencia que realmente importa, el poder sagrado de la soledad, cómo el retiro se convierte en sabiduría. En el corazón de la filosofía de Schopenhauer reside una verdad que la sociedad moderna no solo ignora, sino que teme. La soledad no es vacío, es esencia. En un mundo obsesionado con la conexión, con ser visto, con la interacción constante, quienes se retiran son a menudo malinterpretados. Se les etiqueta como antisociales, extraños o incluso rotos. Pero Schopenhauer veía algo distinto. Reconoció que quienes se retiran suelen ser los que están más vivos por dentro. Porque la soledad, cuando se elige, se convierte en un crisol para la sabiduría. No es un retiro de la vida, es un regreso a su fuente. Cuando estamos constantemente rodeados de otros, estamos continuamente adaptándonos. Cambiamos nuestro tono, nuestra postura, nuestros pensamientos, a veces sutilmente, otras veces por completo. Y con el tiempo ocurre algo extraño. Empezamos a perder la forma de nuestro verdadero yo. Nos convertimos en un collage de impresiones, un espejo que refleja lo que nos rodea. Pero la soledad interrumpe ese patrón. Crea un espacio sagrado donde el yo ya no puede esconderse tras roles, donde la voz que ha sido ahogada por el mundo comienza a emerger de nuevo, tímidamente al principio, luego con fuerza. Schopenhauer creía que las mentes más elevadas son solitarias, no porque deseen estar solas, sino porque anhelan la verdad, y la verdad, dijo, rara vez se encuentra en el ruido. Se hallan en la quietud, en los libros, en el pensamiento, en la naturaleza, en la confrontación silenciosa con la propia mente. Por eso, tantos intelectuales, artistas y místicos a lo largo de la historia han buscado la soledad, no para escapar de la vida, sino para profundizar en ella, para acceder a ideas que no se pueden alcanzar en la multitud, para escuchar la música que solo suena en el silencio. Pero la soledad no es fácil. Te obliga a enfrentarte a lo que has enterrado, las decepciones, el dolor, los miedos que has evitado manteniéndote ocupado, socializando y distrayéndote. Sin embargo, es precisamente en esa confrontación donde se siembran las semillas de la sabiduría. Schopenhauer veía la soledad como una especie de espejo, brutal pero honesto, que te refleja tal como eres, sin distorsión. Y en esa reflexión, si tienes el valor de mirar, comienzas a ver quién eres realmente. Escribió, un hombre puede ser él mismo solo mientras esté solo, y si no ama la soledad, no amará la libertad, porque solo cuando está solo es realmente libre. Esa afirmación es tan radical hoy como lo era en el siglo XIX. Nos dicen que la libertad se trata de opciones, de movimiento, de hacer lo que queramos, pero Schopenhauer invierte eso. Argumenta que la verdadera libertad es interior. Es la libertad de no necesitar que otros validen tu existencia. La libertad de pensar sin censura, de sentir sin manipulación, de vivir sin espectáculo. En la soledad, comenzamos a crear en lugar de consumir. Comenzamos a reflexionar en lugar de reaccionar. Y con el tiempo ocurre algo sagrado. Dejamos de ser arrastrados por las demandas del mundo y empezamos a ser guiados por nuestro propio propósito. Aquí es donde nace la sabiduría, no en las cámaras de eco de la sociedad, sino en las habitaciones silenciosas de la soledad. Pero la soledad no es para siempre. No es un exilio permanente.
Es un lugar al que regresamos una y otra vez para recalibrar y recordar. Porque una vez que has tocado esa quietud, una vez que has saboreado esa claridad, la llevas contigo incluso en el ruido. Te conviertes en alguien que puede estar en una multitud y no perderse en ella. Alguien que puede participar sin ser consumido. Alguien que puede escuchar sin necesidad de responder. Ese es el verdadero poder de la soledad. No solo cambia cómo eres cuando estás solo, cambia quién eres cuando vuelves. Así que terminemos con esto. ¿Qué podrías descubrir si te permitieras estar verdaderamente solo? No solo sin otros, sino sin ruido, sin distracciones, sin la necesidad de ser nadie más que tú mismo. Porque Schopenhauer creía que en el silencio de la soledad no nos perdemos. Finalmente nos encontramos. Y en ese encuentro comenzamos a vivir no como productos del mundo, sino como creadores de nuestro propio significado.